Muchas gracias. En el día de hoy, desde el portal TIC Negocios de Cámara, junto a TD Synex, líder mundial en soluciones tecnológicas y servicio cloud, y Soain, experto en consultoría y servicios TI, hemos organizado la jornada titulada IAN tu negocio del primer paso a la modernización inteligente. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Joana Ortiz. Hola, Joana, Hola, que es, mucho gusto, muy buenos días. Head of Center of Excellence en Soain, donde lidera a nivel global la estrategia de servicios y el desarrollo del portafolio tecnológico centrado en inteligencia artificial, automatización, modernización de aplicaciones e interoperabilidad empresarial. Con más de 9 años de experiencia en Soain, ha acompañado a organizaciones de múltiples sectores en la adopción de modelos operativos basados en datos, arquitecturas evolutivas y soluciones cloud que conectan negocio y tecnología de forma medible. Y también tenemos compartiendo con nosotros esta jornada a Ulises Gómez, que es especialista en IA en Soain. Como siempre os decimos, queremos que esta sesión sea interactiva, así que os animamos a enviar vuestras consultas a través del chat. No hay preguntas tontas, así que no dudéis en hacerlas. Estamos aquí para ayudaros y responder vuestras dudas. Podéis aprovechar y utilizar el chat para realizarlas, dirigiéndolas a mi atención para que puedan ser respondidas de manera ordenada. Pues os animo a todos a compartir vuestras experiencias y Joana, cuando quieras, comenzamos. Pues mil gracias por la introducción, muy buenos días a todos, a todas, espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos a esta sesión donde desde una perspectiva práctica y accesible para todos hablaremos de cómo empezar con proyectos de inteligencia artificial en las organizaciones, qué factores se deben tener en cuenta antes de implementarla y qué casos de uso están ofreciendo resultados hoy en compañías de distintas industrias de manera rápida y de manera medible. Y pues bueno, quiero iniciar la sesión empezando con un dato de IDC que habla sobre las empresas españolas, en donde hoy están gastando hasta el 80% de su presupuesto en TI en mantener sistemas legados, dejando poco para la innovación. Entonces, ¿hacia dónde vamos? La pregunta realmente no es si modernizar o no, sino cuánto están perdiendo cada día las organizaciones que no lo hacen. ¿En qué invertir primero? Es la pregunta, si invertimos en modernizar o en innovar. La respuesta al final no es ni blanco ni negro. Digamos que hoy en día cuando nos reunimos con muchas compañías y estamos en sesiones de trabajo, CIOs, líderes de tecnología, líderes de transformación digital en las compañías, no saben muchas veces si primero Mm. enfocarse en modernizar los sistemas existentes o si empezar con proyectos de innovación. Realmente la estrategia recomendada es que podamos combinar ambos, es decir, modernizar primero si las aplicaciones que tenemos hoy en día son críticas para el negocio y generan ingresos, o si las aplicaciones que tenemos en día o la infraestructura tiene altos costos de mantenimiento, más del 40% del presupuesto de TI que podría llegar a utilizarse para la innovación, o si hoy en día nuestras aplicaciones y sistemas están obsoletos y hay problemas de seguridad o de cumplimiento normativo. Hemos conversado con entidades de diferentes sectores, especialmente, por ejemplo, en el sector financiero, en donde tener obsolescencia tecnológica puede llegar a poner en riesgo el cumplimiento normativo y por ende generar sanciones dentro de las organizaciones. Entonces, al final, una sugerencia es poder tener un marco de decisión rápido y preguntarse por cada sistema si realmente mi sistema impide lanzar nuevas capacidades en mi compañía, hay que modernizar, ¿no? Si hoy en día mantenerlo me cuesta más del 20% de mi presupuesto de TI, hay que modernizar. Pero si mis aplicaciones hoy en día funcionan bien y están estables, uno de los caminos podría ser envolver con APIs, dejar el core y empezar a generar iniciativas
hacia la parte de modernización o innovación que promuevan la productividad en las compañías. Hay una regla que nosotros siempre recomendamos que es la de 70-30. ¿Qué hago con mi presupuesto? Una recomendación es empezar con el 70%, modernizar aquellos sistemas, pueden ser los dos o tres sistemas legados más críticos y problemáticos que tengan las organizaciones, y el 30% dejarlo en nuevas iniciativas que generen pues valor a la organización, que apoyen directamente a los objetivos estratégicos de la compañía y promuevan el aprendizaje y la cultura sobre soluciones con inteligencia artificial o incluso que pudieran no necesariamente ser 100% con inteligencia artificial, pero que pudieran complementarse para mejorar y llegar a los objetivos estratégicos de la compañía. Pero ¿cómo me puede apoyar la inteligencia artificial en ambos enfoques? La inteligencia artificial puede ser el mayor acelerador dentro de las compañías para lograr la modernización y la innovación. El objetivo es que en la sesión de hoy pueda mostrarles cómo. Y quiero empezar con una primera approach. Este es un video en donde nosotros hoy en día, a través de la inteligencia artificial, estamos promoviendo la modernización de sistemas legados de manera inteligente, impulsando agilidad, calidad, reducción de errores y promoviendo la eficiencia del 70% en la generación de aplicaciones. Esto que ustedes ven está trabajado con AWS Transform, que es una plataforma de inteligencia artificial que tenemos sobre AWS, utilizada para modernizar aplicaciones, que para este caso es una aplicación .NET legada y queremos modernizarla hacia sistemas mucho más modernos. Esto habilita asistentes del lado de los equipos de desarrollo, asistentes impulsados por inteligencia artificial, en donde podemos apoyar al equipo de desarrollo en la creación de planes de trabajos de modernización, poder también generar documentación de sistemas existentes si es que esta no existe dentro de las compañías y poder así acelerar la modernización de aplicaciones. En este tipo de casos estamos utilizando Codex. Este es un framework utilizado para generar y analizar código y establecer planes de modernización para migrar, por ejemplo, en este caso de SQL a JPA. En este caso, la inteligencia artificial fue utilizada para traducir procedimientos almacenados de SQL a consultas nativas en JPA, acelerando la migración, reduciendo errores de sintaxis y garantizando compatibilidad entre los distintos motores. A través de este tipo de plataformas también podemos impulsar la transformación de los datos. Uno de los puntos más complejos en proyectos de modernización es poder traducir lo que un sistema legado tiene hacia un nuevo lenguaje, hacer validaciones, automatizar reglas de transformación de datos, hacer corrección de incompatibilidades entre un lenguaje hacia otro, por ejemplo, cuando migramos de .NET hacia Java, y poder crear de manera automática operaciones como la creación, el borrado, la actualización de datos. Hoy en día utilizamos la IA para generar plantillas, incrementando la productividad y estandarizando, digamos, patrones también a nivel de desarrollo. A través de este tipo de plataformas de IA, nosotros también podemos automatizar las pruebas y la calidad, fortaleciendo muchas veces los tiempos en el momento de generar proyectos de modernización. Hoy en día, a través de la inteligencia artificial, estamos logrando eficiencias entre un 30 y un 40% en la modernización de aplicaciones, reduciendo drásticamente los tiempos de análisis y codificación que generalmente un equipo de desarrollo le puede tomar al momento de modernizar. Y este es uno de los casos en donde estamos impulsando y por eso hoy queremos enfocarnos hacia casos prácticos en donde la IA está generando un valor importante dentro de las organizaciones para la modernización de aplicaciones. Y aquí quiero hacer un alto y sobre qué es la IA. Si lo vemos en términos simples, la IA es básicamente poder enseñar a los ordenadores a pensar y tomar decisiones de forma similar a como lo haría un humano a través de distintas herramientas. Y hoy quiero hablar de tres puntos claves dentro de la inteligencia artificial, lo que es el aprendizaje automático y la ciencia de datos,
el aprendizaje profundo y las redes neuronales, y otras herramientas de IA claves como la IA generativa, la IA agéntica, el aprendizaje por refuerzo. Al final, o en resumen, la inteligencia artificial es este enorme conjunto de herramientas para hacer que una computadora se comporte de manera inteligente. Y quiero entrar un poquito con ejemplos acerca del aprendizaje automático. No sé si han escuchado el concepto, pero al final, hoy en día no hablamos tanto de aprendizaje automático, de ciencia de datos, hablamos mucho de IA generativa, de IA agéntica, pero al final el aprendizaje automático y la ciencia de datos y el aprendizaje profundo son la base de la inteligencia artificial. Muchas de las herramientas y plataformas que conocemos hoy en día se basan en estos conceptos. El aprendizaje automático se puede ver básicamente de manera simple como una pieza de software que se ejecuta y da como resultado B dado un conjunto de datos A. Por ejemplo, tenemos un caso del precio de las casas, ¿no? Yo puedo tener un software basado en inteligencia artificial que me pueda dar el precio de una casa basado en datos como, por ejemplo, el tamaño de la casa en pies cuadrados, el número de habitaciones, el número de baños, si la casa está renovada recientemente. Y basado en ese conjunto de datos, entrenar mi IA o mi sistema basado en IA para poder obtener los precios de las casas. ¿Esto qué significa? El aprendizaje automático al final generalmente toma unos datos, unos insumos de A para generar un resultado B y sin necesidad de programación o sin instrucciones va aprendiendo de los datos para poder obtener información a partir de estos, ¿no? Esto también se puede ver en el caso de imágenes. Si yo, por ejemplo, quiero que la inteligencia artificial aprenda a identificar qué es un gato o qué es un perro o qué es un auto o qué es una casa, yo le debo proporcionar una serie de imágenes, quizás cientos o miles de imágenes, para que la IA pueda identificar lo que es un gato y diferenciarlo de lo que es un perro o diferenciar lo que es una casa de un edificio. Entonces, si hablamos de aprendizaje automático, siempre vamos a requerir estos datos de entrada y los datos de salida para que la IA tenga aprendizaje de ese comportamiento. Eso también se puede ver en casos como, por ejemplo, los correos. Si yo quiero que mi software aprenda a identificar correos que son spam, yo debo proporcionarle diferentes tipos de correos con diferentes características para que mi sistema de IA aprenda a diferenciar qué es un correo de spam y qué no es un correo de spam. Mientras si hablamos de la ciencia de datos es algo diferente. La ciencia de datos consiste en extraer conocimientos y perspectivas de los datos, es decir, a través de la ciencia de datos yo puedo resumir conclusiones para tomar decisiones y poder generar ideas. Por ejemplo, partiendo del tamaño de la casa, el número de habitaciones, a través de la ciencia de datos yo puedo tener un equipo dentro de mi compañía que me pueda construir me pueda, basándose en las características de una casa, dar recomendaciones de cómo debería yo construir una casa para obtener mejor precio. O si debo renovar mi casa para poder aumentar su precio. Ese es el tipo de actividades que se pueden hacer a través de la ciencia de datos. La ciencia de datos generalmente me puede generar resúmenes, ideas, sugerencias basados en los datos. También tenemos un concepto muy importante, una herramienta muy importante dentro de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje profundo, o lo que conocemos como deep learning. Utilizando la misma analogía de las casas, yo puedo proporcionarle, basado en el tamaño, un número de habitaciones, un número de baños, si la casa fue renovada recientemente, pasarle a esta gran cosa que vemos aquí y basado en esto, obtener el precio de la casa. Esta gran red que ustedes ven acá es lo que nosotros denominamos una red, es lo que se denomina una red neuronal. Y difiere un poquito o profundiza más del aprendizaje automático en el que yo puedo, basado, digamos, en datos, basado en el tamaño y el número de habitaciones,
hacer un cálculo o hacer una gran ecuación matemática que me permita retornar el precio de la casa. Cuando hablamos de redes neuronales o cuando hablamos de aprendizaje automático, hablamos de millones de datos que yo puedo utilizar para entrenar un sistema y basado en eso realizar cálculos con los diferentes datos, moviéndolo en capas para poder, dado un conjunto de datos, obtener, por ejemplo, el precio de la casa. Entonces, digamos, estos tres conceptos, lo que son el aprendizaje automático, la ciencia de datos y el aprendizaje profundo, son la base de todas las herramientas de inteligencia artificial que conocemos hoy en día. Si quisiéramos ver una imagen de cómo conjugan estas herramientas, podríamos hablar de que la inteligencia artificial, una de las herramientas más, digamos, potentes de la IA, es el aprendizaje automático, que a su vez tiene, digamos, de alguna manera el aprendizaje profundo y las redes neuronales como uno de los puntos principales que hoy en día muchas de las herramientas de inteligencia artificial utilizan. Si hablamos un poco del aprendizaje automático, además del aprendizaje profundo, hay otro tipo de IAs, como por ejemplo el Random Forest, que es un tipo de inteligencia artificial que se trabaja basado en árboles de decisión, muy utilizado, por ejemplo, en el sector financiero para poder predecir si hay un fraude o determinar si hay un fraude o no en una transacción bancaria. También Random Forest es un tipo de IA que se utiliza, por ejemplo, para determinar si un paciente tiene cierta enfermedad basado en diferentes, digamos, en árboles de decisión para determinar o predecir cierta enfermedad, ¿no? Hay otro tipo de IA también dentro del aprendizaje automático que es el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo la podemos hacer una analogía también como cuando tenemos un perro en donde nosotros queremos enseñarle a un perro qué está bien y qué está mal, ¿no? Y basado en la repetición, el perro aprende qué está bien hacer o qué no está bien hacer. Este tipo de IA la utilizamos también, por ejemplo, en tecnologías como los drones, también en autos o en vehículos autónomos, como puede ser un helicóptero o un automóvil que pueda identificar que al lado está un carro o que al lado está un carro de golf o al lado está un camión. El aprendizaje por refuerzo es otro tipo de inteligencia artificial basada en el aprendizaje automático muy utilizada para todo lo que son vehículos autónomos. ¿Y cómo juega la ciencia de datos dentro de este tipo de IAs? Como les decía al inicio, la ciencia de datos al final eh, permite transversalmente aprovechar del aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, el poder obtener datos para generar recomendaciones, para hacer modelos predictivos. Entonces, al final, atraviesa, digamos, la ciencia de datos este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Ahora, hoy en día hablamos de otro tipo de inteligencias artificiales como la IA generativa, que me permite generar contenidos basados en inputs como lo pueden ser un video, un documento, datos en Excel, datos en bases de datos, tanto estructurados como no estructurados, y a partir de esos datos generar nuevo contenido, lo que puede ser un informe, genera una imagen a partir de datos y la IA agéntica, que digamos dentro de lo más reciente, que a diferencia de la IA generativa está muy enfocada hacia cumplir un objetivo específico. ¿Por qué hago referencia a las herramientas de la IA? Porque al final todos los casos de uso, herramientas o plataformas que existen hoy en día se basan en estos tres conceptos. Y para eso, pues igual voy a empezar con algunos casos de uso que hoy en día están generando mucho valor dentro de la modernización y la innovación dentro de las organizaciones. Ahora, ¿cuáles son los pilares estratégicos que hoy en día cada vez las compañías más están pidiendo? Nosotros que estamos día a día con nuestros clientes y con compañías de diferentes industrias, hoy en día las organizaciones están pidiendo eficiencia,
¿cómo puedo reducir o optimizar los costos que hoy invierto a nivel de TI? ¿Cómo puedo mejorar la productividad de las personas? Entonces, si hablamos de eficiencia, optimización de costos y productividad, puedo impulsar proyectos de modernización que basados en aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y la IA generativa, me pueden impulsar la modernización de aplicaciones y no solamente de las aplicaciones, también de la infraestructura que lo soporta. Si queremos apuntarle a la productividad, podemos arrancar con ese 30% de mi presupuesto anual con proyectos de innovación, apalancando la IA agéntica y la IA generativa. Son, digamos, dos tipos de inteligencia artificial que me pueden ayudar mucho a la productividad y no exigen grandes esfuerzos, digamos, de desarrollo porque ya hay muchas plataformas que me permiten acelerar la productividad de áreas de negocio, tanto para el análisis como el procesamiento de información y la automatización. Quiero entrar primero con los proyectos de innovación. Hoy en día, con la inteligencia artificial agéntica, podemos impulsar mucho la productividad de las áreas de marketing, de recursos humanos, en general de toda la organización. Este tipo de proyectos a través de la inteligencia artificial agéntica permite mucho poder generar resultados a corto plazo, en donde puedo, digamos, ayudar a reducir a las empresas las horas que dedican en tiempos como, por ejemplo, procesar un volumen alto de documentos, consultar información de diferentes fuentes o diferentes aplicaciones, también analizar datos estructurados y no estructurados o poder incluso interactuar entre aplicaciones. Hoy en día, las plataformas de agentes impulsadas por inteligencia artificial permiten generar conversaciones en donde yo le puedo decir a la IA o a mi asistente o a mi agente que me haga una investigación basada en distintas fuentes de información. También a través de la parte agéntica podemos promover la productividad de los equipos, en donde yo ya puedo generar informes, hacer análisis estadísticos basados en los datos de manera automática, algo que le puede tardar a una persona días u horas de trabajo, a través de la IA agéntica lo podemos reducir en cuestión de minutos. Entonces, es importante que podamos impulsar este tipo de proyectos dentro de la organización que permiten a un corto plazo el poder generar proyectos y reducir los tiempos e impulsar la productividad de los equipos. A través de la IA agéntica también podemos, por ejemplo, generar investigaciones de mercado y reducir en un 100%, quizás 90, un 100%, el tiempo de poder generar una investigación. La IA agéntica está apoyando tanto a equipos comerciales, a departamentos de marketing en la parte de generación de campañas, a recursos humanos, a poder buscar los perfiles idóneos dentro de la organización, también apoyar a los equipos de operaciones en sus labores diarias, impulsando totalmente la productividad. Si nos vamos a otro tipo de casos, hablando ya de la parte de modernización, les hablaba la parte de innovación, una recomendación podría ser empezar con la IA agéntica para innovar. Y si hablamos de ese otro 70%, podríamos enfocarlo a proyectos de modernización de TI. Los proyectos de modernización de TI hoy en día están apuntando a los tres objetivos o los tres pilares claves de muchas de las organizaciones: la productividad, la eficiencia, la reducción de costos. ¿Cuáles son esos habilitadores claves impulsados por la inteligencia artificial? Hoy hablamos de utilizar para apalancar la modernización DevSecOps. DevSecOps al final es una práctica que me permite optimizar tanto el desarrollo como la seguridad y las operaciones y la modernización de aplicaciones. Hoy voy a contarles acerca de casos también de cómo nosotros estamos aplicando la inteligencia artificial en diferentes compañías para acelerar los tiempos de desarrollo, para poder asegurar la vulnerabilidad o el cumplimiento regulatorio en cuanto a diferentes tipos de normativas
que me exigen tener un código seguro, eliminar brechas de seguridad y también la parte de operaciones para yo poder tener visibilidad de qué está pasando con mis aplicaciones y poder tener remediación temprana. Hay otro concepto también que se llama AIOps, que es cómo puedo aplicar inteligencia artificial a las operaciones de TI para optimizar también la administración y la gestión de TI. Y el tercer concepto, la parte de FinOps, enfocado a cómo puedo reducir los costos de mi infraestructura de TI. Estos tres conceptos se impulsan mucho en herramientas, en plataformas impulsadas por la inteligencia artificial que me ayudan, en este caso, a estos tres objetivos dentro de las áreas de TI. Vamos a iniciar por la parte de DevSecOps. Hoy en día, la inteligencia artificial está transformando profundamente la manera en cómo desarrollamos y modernizamos aplicaciones. ¿Qué estamos haciendo a través de la IA? Desde generar y asistir en la creación de código y la refactorización de código de manera automatizada. Cuando hablo de refactorización, me refiero al tener una aplicación legacy que hoy en día pues, puede estar en lenguajes obsoletos como puede ser una S400, un COBOL, versiones de .NET o de Java muy antiguas que no me permiten innovar y que me ralentizan la modernización y la innovación dentro de la compañía. Cuando hablamos de refactorizar, me refiero a volver a construir prácticamente la aplicación de cero, en lenguajes o en arquitecturas más modernas. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a automatizar esa modernización? Pasar de una aplicación que esté escrita en AS400 o en código legado en .NET o en Java y llevar las arquitecturas más modernas de manera automatizada. Hoy en día también muchas de las organizaciones tienen aplicaciones legadas donde no hay documentación. ¿Cómo yo, sin documentación, puedo entender lo que hace un sistema? Hoy la IA puede conectarse a repositorios donde están, digamos, mi código fuente y a partir de esos insumos o de esas fuentes o esas librerías, permitirme documentar y poder de una manera clara o una manera un poco más clara entender la lógica de negocio a partir de los insumos que tengo. Hoy también la inteligencia artificial está promoviendo la automatización de pruebas, no porque no lo pudiéramos hacer antes. Lo que pasa es que hoy a través de la IA puedo generar datos de prueba, puedo en este caso de alguna manera acelerar el ciclo de la prueba y la gestión de vulnerabilidades a través del aprendizaje. Esto lo podemos hacer durante todo el ciclo, logrando eficiencia en el desarrollo y la modernización de aplicaciones y reducir el número de horas y los costos que invierto en el desarrollo y la modernización. Pero, ¿cuáles son los pilares de una modernización inteligente? Arranquemos por tener un framework. Hoy en día, como les mostraba en el video inicial, eh, utilizamos, por ejemplo, plataformas como AWS Transform, que ya es una plataforma que tiene un framework basado en IA, que me permite, en este caso, acelerar la transformación de aplicaciones legadas hacia arquitecturas más modernas, apalancadas por la IA, reduciendo considerablemente los tiempos. Pero también puedo complementar este tipo de plataformas con otras herramientas. ¿Cómo funcionan? El proceso básicamente de la modernización inicia con automatizar el análisis de código. Entonces, yo puedo tener un código legado que puede estar en COBOL, puede estar en archivos XML, puede estar en versiones obsoletas o muy antiguas de .NET o de otros frameworks de programación. Y una vez analizado el código, me permite generar resúmenes detallados con información funcional, información técnica y crear código junto con pruebas automatizadas, utilizando, digamos, herramientas que me permitan, en este caso, asistir a los desarrolladores y generar los planes de modernización. Hoy en día los desarrolladores revisan y pueden refactorizar el código antes de poderlo someter incluso a pruebas, asegurando la parte de calidad, el mantenimiento, todo lo que tiene que ver con revisión de código también puede llegar a ser automatizado, impulsado por la IA,
automatizar la parte de pruebas y los release. El tener un framework para la modernización impulsado por la inteligencia artificial puede reducir bastante los tiempos y los costos y optimizar el proceso de modernización y facilitar la integración con equipos de desarrollo. Hoy en día utilizamos incluso herramientas impulsadas por la IA que basado en las pantallas de un sistema, que puede ser una pantalla, una de esas 400, pudiera yo a través de las pantallas ir generando ya la estructura, automatizar la creación de la parte front-end sin necesidad de una codificación manual. Entonces, uno de los pilares dentro de la modernización es contar con un framework. Puede ser utilizar herramientas open source o ya utilizar plataformas como AWS Transform, por ejemplo, para poder acelerar la implementación. Hoy en día existen ya muchas compañías que están desarrollando o que tienen ya herramientas basadas en el aprendizaje profundo y en el aprendizaje automático para poder acelerar todo este ciclo de modernización de las aplicaciones. Otro de los pilares de una modernización inteligente es integrar la inteligencia artificial en todo el ciclo, tanto en el desarrollo, en el mantenimiento, en la operación, el poder aplicar el concepto de cómo puedo yo automatizar el monitoreo, la observabilidad de la aplicación, la remediación de incidentes o predecir incidentes o fallos antes de que estos se presenten y la calidad. Y otro aspecto muy importante, ya hoy en día, herramientas como por ejemplo SonarQube, que son herramientas utilizadas dentro de los equipos de desarrollo para automatizar la parte de pruebas, ya también están impulsándose con la inteligencia artificial, de manera que yo pueda asegurar la calidad del código, generar, o en este caso, hacer pruebas de vulnerabilidades durante todo el ciclo de desarrollo, no esperarme hasta el final y poder en este caso hacer monitoreo para identificar vulnerabilidades o brechas que puedan existir dentro de mi ciclo de desarrollo. En resumen, podemos aplicar inteligencia artificial en todo el ciclo de modernización. Uno de los puntos importantes que aceleramos es potenciar el diseño y el prototipado de interfaces. Hoy en día, a través de la inteligencia artificial, estamos automatizando calidad en el diseño y prototipado de pantallas, en la generación de datos de pruebas, en la creación de prototipos de pantallas de manera automática. Esto reduce considerablemente los tiempos en el diseño y poderle presentar al negocio en cuestión de semanas cómo van a quedar las pantallas o las interfaces del nuevo sistema. También dentro del diseño, la generación de contratos, la generación de pruebas de datos, la simulación de comportamientos son también actividades que ya estamos automatizando a través de la IA. Y dentro de la ejecución, como les comentaba, todo lo que es la parte de generación de código, toda la parte de la seguridad y la parte de la operación también la estamos impulsando a través de la IA. Otro de los conceptos importantes es la parte de AIOps. Cuando hablamos de AIOps es básicamente combinar Machine Learning, Deep Learning para la detección de anomalías, hacer un análisis predictivo del hardware, del software, poder clasificar y priorizar incidentes y promover la autorremediación. Para la parte de infraestructura, hoy en día, dentro de AIOps, estamos también impulsando el uso de la IA generativa para poder resubir miles de logs en lenguaje claro, generar reportes de incidentes y también impulsar los asistentes conversacionales para que se pueda democratizar el acceso a la información operacional. Imagínense las áreas de soporte, en donde para detectar un error tienen que revisar muchos archivos log para poder encontrar dónde está el fallo. Hoy en día con la inteligencia artificial, este tipo de análisis de logs se puede hacer en cuestión de minutos y poder a través de un asistente al equipo de soporte permitirle identificar el fallo, en dónde está e incluso poder hacer la remediación de manera automática. ¿Cómo optimizar las operaciones de TI bajo el enfoque de AIOps? Hay dos puntos claves en este concepto, que es observabilidad y la automatización. Hay varios casos de uso que se están habilitando con IA para eficientar las operaciones de TI a partir de la inteligencia artificial.
Uno de los casos es poder generar conocimiento asistido por la inteligencia artificial, es decir, que a medida que yo voy resolviendo casos, esos casos que son repetibles, pueden en este caso impulsarse con la inteligencia artificial para que para que se puedan minimizar o reducir los tiempos de tickets y generar respuestas automáticas sobre aquellos casos que son más recurrentes. Es como generar una base de conocimiento inteligente con todas las soluciones que se han venido generando para los problemas más comunes dentro de la parte de infraestructura. Hoy también estamos impulsando la IA para detectar y remediar incidentes de manera automática. Observabilidad, más que el monitoreo, es observar, detectar y anticiparme al fallo. A través también de la inteligencia artificial se está promoviendo el uso de asistentes virtuales. Los chatbots y los agentes virtuales por voz y texto permiten dar autoservicio las 24 horas, los 7 días de la semana, facilitando de una manera la atención dentro de los servicios de las mesas de soporte, mesas de ayuda. O de incluso también la parte de automatización. Yo puedo generar un asistente virtual que de manera automática, cuando exista un caso, me puede ayudar a remediar un incidente y generar ese autoservicio dentro de los clientes. Esta es una arquitectura de referencia un poquito, no quiero, voy a entrar en detalle, pero es un esquema de trabajo de cómo funciona AIOps. Al final, hay dos componentes importantes que se habilitan en este tipo de conceptos, que es poder habilitar herramientas que me impulsen la observabilidad a nivel de infraestructura. Hoy hay muchas herramientas en el mercado que se impulsan en la inteligencia artificial para poder observar la infraestructura, automatizar procesos, optimizar recursos de la nube y poder, en este caso, remediar incidentes antes de que ocurran. También podemos aplicar observabilidad a nivel de aplicaciones, en donde podemos detectar fallos de manera temprana o anticiparme a fallos en la parte de las aplicaciones y poder generar alertas o incluso remediar o encontrar el análisis de causa raíz mucho más rápido que lo que podría hacerlo un ingeniero de soporte. Esto al final son herramientas que estamos impulsando o que impulsan la productividad de los equipos de operaciones de TI. Y estas herramientas se pueden conectar a cualquier dispositivo o fuente de información, ya sean bases de datos, contenedores, eh, dispositivos o servidores físicos, aplicaciones móviles o servicios en la nube. No importa si la infraestructura está en la nube o está en on-premise. Hoy en día con la IA podemos hacer observabilidad sobre cualquier infraestructura, ya sea en nube o sea en on-premise. Y también impulsar en este caso la automatización. Entonces, cuando hablamos de aplicar inteligencia artificial en las operaciones de TI, nos referimos a poder remediar y anticiparnos al fallo, reducir costos y poder integrar a mis canales de atención, por ejemplo, un ServiceNow, o integrarlo a través de asistentes virtuales o a través de la IA generativa para darle servicio a los diferentes usuarios que hacen parte de ese soporte o esas operaciones de TI. Último concepto, la parte de FinOps. Las plataformas de FinOps hoy también están integrando capacidades de inteligencia artificial como Machine Learning, o sea, lo que es el aprendizaje automático y también el aprendizaje profundo y la inteligencia artificial generativa, para poder mejorar la gestión de los costos de infraestructuras en las nubes híbridas. Hoy en día hay compañías que están optimizando costos de hasta el 66% en lo que pagan de la nube. ¿Esto cómo se hace? Al final es un ejercicio que no solamente implica la habilitación de herramientas impulsadas por IA para poder detectar dónde estamos generando mayor costo o qué recursos de TI me están generando más costo o están sobredimensionados. Esto también hace parte de una cultura donde se trabaja muy de la mano con las áreas de finanzas y con las áreas de tecnología para poder establecer un plan de una estrategia de ahorro de costos ocasionados por infraestructura, que puede ser tanto en la nube como en on-premise o arquitecturas híbridas.
El concepto de finance aparece con el objetivo de poder reducir, optimizar los costos de la nube y permitir que en este caso las compañías puedan utilizar lo que o paguen por lo que realmente están usando y hacerlo de manera automatizada. Esto implica básicamente tener resultados desde una primera instancia. Hoy en día nosotros estamos acompañando organizaciones en donde desde el primer mes se pueden ver los beneficios de cómo reducir los costos de la nube a través de estrategias de FinOps. Hoy en día las nubes tienen varias herramientas que impulsan a través de la IA la detección y dar recomendaciones de dónde debemos optimizar los costos. Esto mejora también la transparencia financiera, mejora los costos y la previsión de los costos de la nube, pero requiere también de un plan de implementación y también de generar productos mínimos viables que vayan viendo si tengo que reducir costos en contenedores o en bases de datos o en dónde es que está consumiendo mi mayor costo la nube. Ahora, si hablamos un poco de cómo adoptar inteligencia artificial dentro de la empresa, es importante que ustedes consideren que para poder hacer este tipo de iniciativas hay que ver la viabilidad técnica y también la viabilidad a nivel de negocio. Si yo quiero empezar un proyecto de inteligencia artificial dentro de la compañía, validar técnicamente si realmente el sistema de IA me alcanza el rendimiento deseado, cuántos datos se necesitan, cuál es el cronograma o el tiempo de poder implementar este tipo de iniciativas dentro de la compañía. Y otra muy importante, no hacer pilotos por hacerlo, simplemente hay que mapear y entender si realmente es viable para el negocio, cuánto me reduciría esto en costos, hacer un análisis de retorno de inversión, saber si esto me va a reducir costos o me va a ayudar a aumentar ingresos o me va a permitir generar un nuevo negocio. Por eso es importante que en esas sesiones de brainstorming podamos tener a un equipo experto en inteligencia artificial que me pueda ayudar, me permita saber qué puede hacer la IA o qué no puede hacer la IA y tener a los expertos de negocio que me permita saber dónde tengo desafíos, qué es realmente lo que yo quiero resolver y asimismo encontrar iniciativas que puedan ser impulsadas por la IA, pero que me apunten a objetivos estratégicos dentro de la organización, ya sea a nivel de negocio o a nivel de TI. ¿Cuáles son aquellas preguntas que pueden ayudarnos al momento de determinar proyectos de inteligencia artificial dentro de la compañía? Lo primero es pensar más bien en automatizar tareas, no en automatizar puestos de trabajo. Piensen, por ejemplo, en un call center. ¿Cuáles son aquellas tareas dentro del call center que realmente me generan más tiempo, retrabajo o tiempos de rellamada de los clientes internos o clientes externos? Y sobre esas tareas, ver la viabilidad de poderlas automatizar a través de la IA. Otra de las preguntas importantes, ¿cuáles son los principales impulsores del valor del negocio? ¿Cuáles son los principales puntos de dolor? ¿Sí? Esto se puede hacer en un workshop o en talleres en donde nos reunimos con negocio y el equipo de IA para identificar cuáles son esos desafíos o cuáles son esas tareas claves dentro de mi proceso que realmente se pueden impulsar por la inteligencia artificial. También un punto importante son los datos. Podemos empezar un proyecto aunque no se tengan grandes cantidades de datos. Al final entre más datos tengamos, sí, más, digamos, más eficiente puede ser la IA, pero también nosotros podemos utilizar un conjunto de datos más pequeños y poder lograr avances y resultados concretos. Realmente la cantidad o el volumen de los datos va a depender del tipo de proyecto, el tipo de iniciativa. Un poco el mensaje que les quiero dejar en el sentido en que yo puedo arrancar un proyecto de IA sin necesariamente tener millones o un gran volumen de datos. Otro punto importante, la calidad del dato. Dependiendo del tipo de iniciativa que quiera apalancar, si yo tengo datos que no estén limpios o que datos que no sean, en este caso, o que sean datos erróneos, pues asimismo la IA va a generar
los resultados. Aquí nos podemos apoyar de equipos de ciencias de datos o de científicos de datos que nos apoyen en ese tratamiento y en esa limpieza de información en un tiempo, digamos, aceptable. Y quiero cerrar la presentación, digamos, con algunos casos de uso exitosos de compañías que hoy en día están aplicando la IA tanto para la innovación como para la modernización. Uno de los casos es Alsea. Alsea pues tiene presencia a nivel mundial. En Alsea, España, es un operador líder de restaurantes y cafeterías con marcas reconocidas en todo el mundo. En España tiene marcas como Vips, Starbucks, Domino's Pizza. ¿Cuál fue el objetivo de Alsea? Ellos en el 2024, a finales del 2024, su objetivo era globalizar las aplicaciones core del negocio y su infraestructura actual. Venían de trabajar en una infraestructura en un premise y empezaron a llevar cargas hacia la nube de AWS con el objetivo de impulsar la modernización de aplicaciones, la reutilización y la eficiencia operacional. Pero el punto más importante, globalizar, el poder generar aplicaciones que se puedan reutilizar en los diferentes países donde ellos tienen presencia. ¿Cuáles eran los desafíos del SEA? Sistemas monolíticos de más de 10 años en .NET, con frameworks muy antiguos, más de 200 aplicaciones desconectadas, sin APIs, documentación inexistente o desactualizada. Y bueno, ¿cuál fue la solución? Estuvimos trabajando con ellos. Primero, no empezar con un Big Bang, no con todas las aplicaciones. No solamente, no ser solo el lift and shift, que esto al final no resuelve los problemas o la causa raíz de los problemas dentro de las organizaciones. Y a decirles sí a una modernización incremental. ¿Qué beneficios obtuvieron en este caso al SEA? Una productividad del 40% del tiempo en modernización. Se logró la productividad en un 80% en la documentación de APIs, interfaces y datos de pruebas. Se logró la habilitación de la plataforma de agentes de inteligencia artificial para los equipos de desarrollo de software y también especificaciones de la lógica de negocio que se tardaban 6 meses, lograron hacer en una semana. Estos fueron uno de los casos de referencia que quería comentarles en temas de modernización. Otra compañía, Vitalmex, con presencia en México y en más de 60 países en Europa y América, ofrece soluciones integrales que incluyen la fabricación, la distribución y la importación de instrumental quirúrgico, dispositivos médicos y equipos de laboratorio. ¿Cuál es el objetivo de Vitalmex? Optimizar su proceso de licitaciones a través de la automatización inteligente de tareas claves para poder responder al mercado. ¿Qué desafíos tenía Vitalmes? Tenían un proceso complejo y manual que consumía mucho tiempo y era susceptible a errores. Habían cuellos de botella significativos en la validación de si podían vender un producto de acuerdo a si su registro sanitario estaba vencido o no. Estos registros sanitarios están en PDFs, en distintos idiomas, en distinta estructura, y la búsqueda de materiales en SAP tomaba mucho tiempo. ¿Cuál fue la solución? Crear un sistema inteligente apalancado por la inteligencia artificial para generar la respuesta a licitaciones de manera automática. ¿Qué beneficios tuvo Vitalmex al implementar la IA para optimizar su proceso de licitaciones? Primero, la productividad del equipo de diseño de producto. Hoy en día el equipo de producto se enfocaba mucho en recabar información para poder responder una licitación. Hoy en día el equipo de producto se enfoca en un 60% a tareas de mayor valor enfocadas en el diseño de soluciones y productos para sus clientes. Lograron una mayor participación en el mercado, es decir, pasar de 12 licitaciones a 20 licitaciones al mes en un país, lo que incrementa la venta, reducir considerablemente el vencimiento de registros sanitarios que los deja fuera del mercado y generar sugerencias de productos similares para aquellos vencidos o que no tenían un registro sanitario vigente. Y lo más importante, reducir los tiempos, pasar de días a horas en la generación de respuesta principal de licitaciones, ¿no? En este caso, es generar la respuesta para poder participar en una licitación.
¿Cuánto hoy en día les está costando a las organizaciones cada mes que no inician la adopción de la IA? Esa pregunta, con esta pregunta cierro la sesión y pues bueno, agradecerles también el tiempo que me han brindado para poder compartir esta información. Y pues bueno, ya damos apertura en estos minutos que nos quedan, perdón que se me fue un poquito más del tiempo presupuestado, para cualquier duda que tengan, con gusto las podemos responder a través Sí. de el chat. Bueno, a través del chat no, nos escriben las preguntas y yo te las traslado. Joana, primero de todo, Ah, genial. darte muchísimas gracias, bueno, por tu exposición y por esta interesante jornada y gracias también por compartir tus conocimientos de experta con nosotros, porque siempre es un gusto oíros. Y bueno, nos han llegado varias preguntas por privado, así que voy a comenzar a exponerlas. Nos llega una que nos dice qué porcentaje de reducción de costes operativos se puede esperar en un caso de uso típico de back office automatizado con IA. Bueno, digamos dentro de los ejercicios que hemos hecho hemos logrado reducciones entre un 30 a un 40%. Realmente depende del tipo de complejidad. Si estamos hablando de, digamos, tareas específicas, tareas sencillas, podemos llegar a una eficiencia de un 40 a un 50%. Pero si hablamos de tareas más complejas, dependiendo del tipo de problema al que nos enfrentamos, se pueden lograr eficiencias de hasta un 30%. Ujú. ¿Es posible financiar total o parcialmente un piloto de IA usando créditos de POC de AWS? ¿En qué casos se aplica y cómo se solicita? Bueno, sí, sí es posible. Hoy en día las nubes, en este caso AWS, trabajan con créditos que pueden otorgarle a las compañías para hacer pruebas o proyectos piloto de 4 a 6 semanas de forma gratuita. Esto se puede hacer a través de partners en donde podamos habilitarle los entornos y trabajar en conjunto para poder tener un retorno de inversión y un caso que realmente sea de valor para el negocio para aprovechar esos 4 a 6 semanas de créditos que proporciona AWS. Ujú. ¿Qué rangos de costes suelen manejar los pilotos de IA en pymes y qué variables los hacen subir o bajar? Bueno, un proyecto, digamos, sencillo puede estar, digamos, dentro de costos de la nube. Podríamos estar hablando, dependiendo del volumen de transacciones o el volumen de datos, estar generando unos costes mensuales de entre 30 a máximo, digamos, estamos hablando de entre 30 a 60, 80 euros mensuales, dependiendo del tipo de proyecto en cuanto a costos de la nube. En cuanto a temas de servicios o en la parte de implementación, podríamos estar hablando de un proyecto inicial de alrededor de unos 18.000 a 25.000 euros aproximadamente de inicio. Y aquí quiero ser enfática en un punto importante. Es clave no iniciar un proyecto sin tener el retorno de inversión claro, porque muchas veces estos proyectos generan un retorno de inversión que son, digamos, la punta de lanza para encontrar la sponsorización y el presupuesto dentro del interior de la compañía. Hacer un análisis ROI inicial es vital para poder lanzarse con una primera iniciativa. ¿Qué resultado voy a obtener? Ujú. ¿Podemos empezar un proyecto de IA aunque parte de la información esté en Excel o formatos no estructurados? Bueno, ahí me gustaría pasarle la palabra a Ulises, si me puede apoyar, que está en el día a día ejecutando proyectos. Adelante, Ulises, si me acompañas con esta respuesta. Sí, sí es correcto. De hecho, una de las principales ventajas de toda esta parte de la inteligencia artificial generativa es poder tomar toda la información que no esté estructurada, desde Excel, PDFs, documentos, videos, audios, o sea, todo lo que se les pueda ocurrir, que esté en un formato, digamos que no en un formato tabular, podemos utilizarlo como insumo, hacerle las transformaciones necesarias para poder llegar de un punto A en el que se encuentra, digamos que con un formato general
y ponerlo en un punto B, que ya es un formato estructurado, el cual ya puede ser explotable para el uso de las inteligencias artificiales, generativas principalmente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, podemos partir de información no estructurada en el formato en que se encuentren tus archivos y a partir de ahí, pues empezar a consumirlo y generar información. Obviamente, los resultados que nosotros estemos generando, perdón, van a ir de igual forma en función de lo que esté consumiendo. Es decir, una cosa es que se pueda consumir información desde un punto no estructurado y posteriormente que se pueda generar información de valor. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien los archivos la información puede estar obtenida desde distintos puntos existentes a lo largo de tu compañía, pues la información debería tener una calidad para poder dar respuesta. Es decir, que si en tu Excel, no sé, tú estás buscando esperar una respuesta de, no sé, cuánto ganan mis empleados, pues digamos que esa información debería existir dentro de esta información o dentro de estos archivos. En el caso de que no existiera, nosotros podemos apoyar en realizar estas conexiones de los datos a través de prácticas de interoperabilidad para poder llevar toda la información a bases de datos, digamos que data lakes, data mesh estructurados y a partir de ahí pues empezar a darles valor en sus consultas. Ujú. Muy bien. Nos consultan que si tuvierais que estimar el presupuesto ideal de un piloto para demostrar valor en 6, 8 semanas, ¿qué partidas mínimas nunca dejaríais fuera? Bueno, es importante el poder tener esta sesión entre el equipo experto de IA y los expertos de negocio, el poder hacer un discovery, eso es un no negociable. Importante también ver cuál es el estado de los datos, cómo está hoy en día la información, poder también bien cuáles son las normativas o regulaciones a los que la compañía tiene que adherirse para que nuestra solución de IA obviamente esté alineada al cumplimiento regulatorio, aspectos de seguridad también que se tienen que ver a nivel de datos y protección obviamente de los datos y poder ver la infraestructura con la que cuenta la compañía. Todos estos 4 o 5 aspectos son claves al momento de hacer una sesión de diagnóstico, un brainstorming, para saber cómo podemos impulsar las iniciativas a través de la IA y potenciar obviamente los objetivos estratégicos de la compañía. Ujú. Vale. ¿Qué nombres de herramientas de este tipo nos podríais ofrecer, nos podríais dar? Sí, en este caso, al menos para la parte de inteligencia artificial, bueno, todo irá en función de lo que se requiera. Por ejemplo, de lo que estábamos platicando previamente en la parte de IA agéntica, tenemos la parte de Bedrock, de AWS, que es justo el módulo principal donde existen todos los componentes de modelos de lenguaje, así como modelos multimodales para, digamos que realizar actividades desde texto, desde imagen, desde videos. Y posteriormente, hoy en día tenemos la parte de Bedrock Agent Core. Esta plataforma es justo la que nos permite realizar la parte de agentes, es decir, llevar la práctica no solamente de un modelo de lenguaje, sino que ahora potenciarlo a través de agentes que pueden realizar distintas actividades. Por ejemplo, ser un analista de datos, conectar con información, generar reportes, digamos que asignar actividades relevantes para cada uno de estos y que estos se conecten en estructuras multiagénticas que puedan dar valor a lo que se requiera. Posteriormente tenemos, obviamente todo esto requiere un desarrollo, pero en el caso de que no sea así y que se requieran hacer pruebas, digamos que iniciales de cómo es que está funcionando todo esto por detrás, digamos que primeras aproximaciones, existe la plataforma de AWS que aparece como, igual lo pueden buscar si es que ustedes tienen habilitada esto dentro de su organización se llama AWS Quick Suite, donde desde este enfoque se pueden ustedes generar sus propios agentes, se pueden generar automatizaciones o workflows de actividades para pues justo tareas repetitivas y pues también el probar los datos con los cuales se conectan. Es decir, ustedes solamente a través de ciertas conexiones a sus fuentes de información, ya sea dentro de AWS o algunos otros conectores disponibles, pues puedan ustedes empezar a hacer esta conexión con sus fuentes de datos, es decir, digamos que hablar directamente con la información existente. En el caso de que la información no sea tan buena como ustedes están esperando, pues vale la pena hacer un assessment de conocer cómo se encuentran esos datos y hacer las transformaciones necesarias para poder dar respuestas claras a lo que requiere el negocio.
pero pues básicamente son parte de las herramientas de AWS. Obviamente ya en el mundo general de todo lo que existe, pues todavía habrá más. En este boom que existe, pues día a día salen 3, 10 herramientas diarias de utilizarlo, pero al final del día la lógica que existe por detrás, pues sigue manteniendo una misma estructura. Ujú. Vale, como no vamos muy bien de tiempo, cerramos ya el turno de preguntas. En el caso de que haya algún interesado que se le quede alguna en el tintero, pues puede contactar con vosotros directamente. A ver, nos quedan cuatro. Voy a intentar, bueno, pues meterlas para dar respuesta al mayor número posible de personas. La siguiente consulta es, ¿existe alguna IA para la evaluación de requisitos legales de medio ambiente, energía, prevención de riesgos laborales, que extraiga de forma clara las exigencias de normativas o que se pueda entrenar para evaluar las normativas tanto estatales como autonómicas, perdón? Sí, sí, en este caso, bueno, el uso de modelos de IA general, como lo puede ser un ChatGPT, un Cloud, modelos de Amazon, cualquiera que se les ocurra, no es suficiente. De hecho, existe una lógica por detrás. Ya hemos llevado algunos proyectos. En este caso se llaman grafos de conocimiento, donde digamos que partimos de N cantidad de documentos o de información, donde nosotros los procesamos y realizamos las relaciones lógicas y semánticas dentro de los datos para poder hacer conexiones de datos. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de arquitecturas o este tipo de enfoques a diferencia de los normales? Bueno, básicamente que un enfoque general de utilizar cualquier modelo y su plataforma de IA de texto es que analiza toda la información y devuelve datos. Pero entre más crece la información, hay más documentos por analizar, hay más, digamos que, puntos donde revisar, y el problema es que llega un punto en donde la memoria de contexto o digamos que la información que puede ver una IA al mismo tiempo pues se reduce. Entonces aquí es donde existen este tipo de lógicas que les cuento, que es grafos de conocimiento, donde toda la información previamente se procesa en arquitecturas de grafos, donde cada actor, cada entidad tiene un propio significado, una propia semántica dentro del contexto que se requiere, y a partir de ahí es que lo construimos para obtener información y generar valor. Esos son casos interesantes y bastante buenos para empezar a desarrollar. Ujú. ¿Podríais, por favor, facilitarnos ejemplos de herramientas que emplean IA agéntica? Así como se los platicaba, la parte de Amazon maneja la parte de AWS Quick Suite. Básicamente aquí puedes generar tus propios agentes. Entiéndase un agente como un experto en ciertas actividades. Aquí puedes generar tu propio agente para poder conectar con tus datos, para generar informes, para obtener información a partir de data no estructurada, Exceles, imágenes, videos, poder generar análisis estadísticos, poder generar código en el caso de que se requiera. Entonces, un agente pues realmente está enfocado a las actividades que se requiera. Realmente hay muchísimas herramientas, pero al menos dentro de la nube de AWS pues está bastante, eh, tiene variedad para poder realizar este tipo de actividades. Ya cada una de estas, pues digamos que son las facultades o digamos que las especializaciones de tus agentes. Igual por ahí vi que dentro del chat ya se mencionaban varias, por ejemplo, GenSpark, Manus, Julius, o sea, existe N cantidad también disponible en el mercado, pero lo mismo que les conectaba, la lógica por detrás pues sigue siendo la misma. Ujú. ¿Todos estos logros se han llevado a cabo con una IA hecha por la organización o utilizando unas ya creadas? Vaya. Sí, en el caso del escenario de Alsea, es una combinación. Estamos trabajando con herramientas como AWS Transform, que es una IA enfocada a proyectos de modernización, pero lo complementamos con otros tipos de IAs, por ejemplo, de Anthropic, para poder, por ejemplo, utilizamos Codex para la generación de código, que es una IA basada en aprendizaje profundo, entrenada desde meses con millones de líneas de códigos para poder traducir y para poder transformar datos de manera automática en proyectos de modernización. Entonces, al final no es
el utilizar una sola plataforma o producto, pues una combinación de herramientas entre herramientas open source o las herramientas de las propias nubes, en donde podamos apoyar todo el ciclo de modernización. Para el caso de Vitalmex que mostrábamos, esto se hizo con la IA generativa de Google. En este caso, este cliente está trabajando con este tipo de nube y aquí se combinó también entre herramientas, digamos, propias de la nube, como también herramientas open source que permiten de alguna manera pues acelerar y gestionar todo el proceso de la compañía, ¿no? Ujú. Bueno, pues vamos ya con la última, creo que interesante. ¿Cómo evitar que la IA mienta? Nos cuenta una de las asistentes, le pedí a ChatGPT que me comparara dos listados y buscara personas que estuvieran en los dos y se inventó los nombres. ¿Y cómo, qué herramientas serían para utilizar esto? Bueno, aquí existe algo importante que era justo igual parte de lo que ya les platicaba. Existen muchas herramientas, pero digamos que todas son, digamos que de un alcance general. Cualquier modelo que ustedes encuentren o herramienta está, digamos que enfocada para abarcar el mayor público posible. No es que la IA, bueno, antes, digamos que en las primeras versiones todavía tenía toda esta parte de alucinaciones. Hoy en día ya se han ido aterrizando y reduciendo este tipo de defectos que manejan los modelos de lenguaje. Al final del día, lo que está funcionando por detrás son modelos estadísticos donde pues aproximan la respuesta manejan temas un poco más específicos, tokens, palabras y demás, pero al final del día todo es matemática. Pero estos modelos son generales. La forma en que se evita que la IA mienta son a través de sistemas robustos, creados obviamente con el enfoque que se requiera. No partimos de solamente conectar datos y dejárselos en las soluciones, sino que realmente analizamos la información que se requiere, cuál es la estructura que se requiera, así como este tipo de, digamos que consideraciones que pudieran suceder, temas para evitar, y se realizan, digamos que estructuras lógicas para poder revisar información previamente a que se entregue, digamos que un resultado. No es solamente activar el modo experto de los modelos de lenguajes o dejar que piense más para que se gaste más tokens, o sea, realmente puede que funcione en algunos casos, pero no siempre va a ser así. Lo que se tiene que hacer es realizar las estructuras a través de o programación o conectores necesarios para poder validar que realmente previo a devolver una información, pues esta sea lo más aterrizada o que pues se base en la fuente de la verdad y pues acerque a un resultado pues bastante bueno, pero todo esto es a través del el diseño, el conocimiento de lo que se requiere y pues entender tanto lo que requiere el negocio, así como lo que requieren los usuarios. Ujú. Bueno, pues como decía anteriormente, quiero dar de nuevo las gracias a Joana. Muchas gracias, Joana, y también a ti, Ulises. Bueno, pues por esta interesante jornada que ya nos están llegando los comentarios por privado de que les ha gustado mucho a los asistentes vuestra presentación. Y también quiero dar las gracias a todos los asistentes a esta jornada, invitándoos a reflexionar sobre cómo podéis incorporar toda la información obtenida hoy en vuestras empresas y en vuestro día a día. Voy a aprovechar también este espacio para recordaros que en el marco de estas jornadas gratuitas para pymes tenemos programada otra para el próximo miércoles, que sabéis que normalmente no lo hacemos los miércoles, pero en este caso sí, miércoles 10 de noviembre, con el título Verifactu 2026, todo lo que tu empresa necesita saber y a la que podéis inscribiros en la agenda de TIC Negocios. Recordad que todo el tema normativo de la factura electrónica comienza a funcionar el 1 de enero del 2026, que está a la vuelta de la esquina. Así que os animo a que os incorporáis a este webinar porque creo que va a ser muy útil pues, para vuestro día a día y para obtener toda la información que ha estado siempre como un poco ahí emborronada y no muy clara. Y nada, bueno, pues desearos un feliz día a todos y que espero veros en la próxima. Paramos la grabación, Gema. Muchas